Vos a dos bombas son ustedes. Ya que estamos, hoy es el primero, Marcelo había anticipado un poco la cuestión, hoy es el Día de los Trabajadores. ¿Qué tiene, como usted diría, a favor del laburante esto que se aprobó? Porque, digamos, se bajó ganancias, se corrió ganancias, se cayó la moratoria para jubilados y hay un montón de medidas que favorecen al sector empresario. Para el laburante, como usted diría, ¿qué hay a favor? Ahora, déjame gastar un minutito antes agradeciéndole mucho al presidente Javier Milei que me ha convocado para que presente su libro el 22 de mayo en el Luna Park. Agradecimiento que lo extiendo a otras actitudes que ha tenido para conmigo muy generosas, como haberme propuesto como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y haber pedido que yo fuera el primer legislador que lo recibiera el 1 de mayo cuando inauguró el periodo número 142 de sesiones ordinarias del Congreso. Así que nuevamente muchísimas gracias, señor sabe presidente. que es un privilegiado usted, porque vio que está a los tiros con varios economistas ortodoxos, liberales, ¿no? Sí. Bueno, respecto de... ¿Qué hay a favor del laburante? Todo. No le gustó. No, pero no me diga lo que usted le criticaba en el recinto, que le decían, ustedes no me dicen nada concreto, yo no les puedo responder. Concreto, para el laburante, ¿qué hay? Primero, mucho antes de la ley bases y el paquete fiscal, hay un dato trascendental. Estamos derrumbando a 4 meses la tasa de inflación. Un país que iba rumbo a la hiper. Sepamos que la inflación demuele el ingreso de por lo menos 20 millones de personas que son pobres en Argentina. O sea, lo primero que estamos haciendo es darle la ayuda más grande posible que hay a los pobres, que derrumbar la tasa de inflación. Eso es lo primero. Luego, lo que beneficia, dentro de cierto límite, a la empresa, a la pyme, beneficia al trabajador también. Lo que acaba de sancionar el Congreso, que es terminar con las multas como un negocio, ir a la posibilidad de que haya un fondo de cese, que es muy importante para las actividades que tienen alta rotación, y extender el periodo de prueba beneficia a las empresas y beneficia al trabajador también. En el caso del impuesto a las ganancias, hemos reducido a la nada misma la gran discriminación que había contra los autónomos, como consecuencia de los cambios que se han hecho en las deducciones. Así que pero va a haber un montón está todo, de gente que todo va a favor. pagar, ¿no? Ahora. No, pero espera. Habrá 800.000 trabajadores que pasan a pagar el impuesto a las ganancias, pero hemos derrumbado el impuesto que más grava a 20 millones de pobres. O sea, sí, alguien paga esto. O sea, ¿el índice cuánto va a estar? ¿8,5 por ahí? Sí, abajo de 10 va a estar. Bien. Pero además hay otra cosa. Los comparado... 800.000 que vuelven a pagar ganancias. No son millonarios, ¿no? Los 800. Sí, sí. No son millonarios, pero los 800.000 que vuelven a pagar ganancias, probablemente haya muchos que van a pagar menos de lo que pagaban antes como consecuencia del alargamiento de escala. Y además empecemos a cambiar la cabeza, así como la estamos cambiando en algunas cosas. En Argentina se demuele a la gente que consume algo. Como no se inventó el ser humano que coma rebanada de viento, nos matan a todos a impuestos. ¿Por qué? Porque la gran imposición está en los bienes de consumo. O sea, la clase política hasta ahora ha sido cobarde cobrándole impuestos a la gente en el bien de consumo. Hay que cobrar ganancias, no impuesto al consumo. Javier Milei hizo campaña diciendo que iba a bajar. De hecho, este impuesto él votó con Massa, la rebaja. Y ahora suben. ¿Cuándo van a bajar? Estamos bajando el impuesto más gravoso que hay en Argentina, el que más costo social tiene, que es la inflación. Pero esa es la manera adecuada de mirar cuando uno dice baja los impuestos. Si bajamos el gasto público, eliminamos el déficit fiscal, estamos reventando el impuesto que revienta a los más pobres. No, le decía, la inflación es el impuesto más importante. Va a estar abajo de 9, me dijeron a mí, 8 y algo. O sea, por supuesto al lado del 24 o 25 está buenísimo, pero sigue siendo enorme. No hay aumento salarial que alcance incluso... No, ahora no, justamente, por el rezago que hay entre aumento de salarios e inflación, ahora los salarios reales van a encontrar un piso y van a empezar a crecer, y ello va a ayudar a que de a poco la economía empiece a recuperarse. Usted que está cerca de Milei, ¿postergaron los aumentos de luz, gas o transporte porque tenía miedo que influya sobre la inflación de ahora? No, no tanto por eso, sino para ayudar a que los salarios reales que van a empezar a recuperarse no empiecen a deteriorarse por los ajustes de luz y de gas. Justamente para solidificar el proceso de crecimiento de los salarios reales que se avecina,
porque estamos derrumbando la tasa de inflación y los ajustes salariales que se han dado son algo superiores a la tasa de inflación que se avecina, que va a estar en un dígito y decreciente. Porque nosotros apuntamos a que la inflación sea internacional, o sea, lo que apuntamos en el gobierno de Javier Milei, hay un país normal. ¿Qué ocurre en los países normales? La gente no paga impuestos al consumo como acá, paga impuestos a las ganancias. En los países normales, no se cobra derecho de exportación. Acá cobramos derecho de exportación. Nosotros queremos un país normal donde no haya derecho de exportación. Lo que pasa es que en los países normales tampoco hay tanta diferencia entre los sueldos, sí, sobre todo clase media, media baja, y los precios, ¿no? Bueno, pues justamente, para que los precios... Una cosa, a ver, diferenciemos entre la velocidad a la cual suben los precios y los niveles de precios que hay. La velocidad es un tema de inflación. Ahora, la diferencia de niveles de precios depende mucho de los niveles de competencia que uno tiene. Con una economía cerrada al comercio mundial como esta, todo va a ser más caro que afuera. Acá un auto cuesta como un transatlántico, una bombacha como un BMW. Eso depende de la competencia y nosotros vamos a ir a una economía cada vez más abierta al comercio mundial. Le pusieron el impuesto países mientras tanto, ¿no? Que encareció todo la competencia internacional. Porque la prioridad, repito, primero acá, este no es un gobierno que se ufane de subir impuestos, ¿no? Todo lo contrario. Para nosotros es un problema subió, ¿no? haber hecho lo que se hizo con el impuesto país. ¿Pero por qué? Porque la prioridad era terminar con la tasa de inflación, que es la que más afecta a 20 millones de pobres que tiene Argentina. Y por si fuera poco, Argentina en estos 4 primeros meses del año ha ido a 0 déficit fiscal sin subir impuestos, salvo el impuesto país. Lo ha hecho solamente bajando el gasto público. Los empresarios hablan, los economistas, de una B, de una U. ¿Qué es lo que vamos a tener para la... Además, allá de la letra, a ver, la economía hizo así desde octubre, noviembre del año pasado, así, se cayó en picada. Ahora está encontrando un piso y se viene la recuperación. Veremos en los próximos meses cuán profunda es la recuperación. Yo no dudo que en los próximos meses vamos a ver una recuperación comparado con la primera parte del año. Ahora, vamos a estar abajo todo el año con respecto al mismo periodo del año anterior. Este va a ser un año que estadísticamente va a ser recesivo, con 2 años 2024 muy diferentes. Una primera parte muy dolorosa y una segunda parte con mejores expectativas. Y usted, digamos, usted, José Luis... A ver, para que se entienda el concepto. ¿Cuándo va a empezar a crecer en la segunda parte del año? El segundo semestre, ¿no? No, olvídese, no sé si segundo semestre, último trimestre, tercer trimestre. Sin duda que la segunda parte del año va a ser mejor que la primera. Pero la idea que la gente tiene que tener claro, que lo que estamos haciendo, simplemente, pero en Argentina parece ser que mandar un cohete de la luna, simplemente lo que hacen los países normales, donde la gente vive bien. Donde la gente vive bien, no hay inflación, ergo no se emite, ergo no hay déficit fiscal. Donde la gente vive bien, las leyes laborales ayudan a que el trabajo sea en blanco, digno, con la seguridad social correspondiente. Acá tenemos un sindicalismo que no le da la cara, pero no quiere cambiar las leyes laborales. Tenemos la mitad de los trabajadores, la mitad de los trabajadores trabajando en negro. Hay que cambiar sí o sí las leyes laborales. Bueno, igual el gobierno aflojó la reforma laboral para tener los votos, termino ¿no? con el tercer punto importante. Acá los empresarios se tienen que acostumbrar que hay que competir con el mundo para que los productos sean cada vez de mejor calidad y menor precio. Con respecto a la reforma laboral, a ver, se discutió con los bloques más cercanos, artículo por artículo, y hasta que no estuvieran los votos de cada artículo no se seguía con el siguiente, para no ir a dictaminar mucho antes de ir al recinto al divino botón. Como no estaban los votos para terminar con la ultraactividad, con la cuota solidaria, con la centralización de la negociación colectiva, o sea, con el sindicato sindical, sí, esos artículos no teníamos los votos, no lo pusimos en el proyecto de ley. José Luis... Cuando no hay solución, no hay problema. Hoy la CGT ratificó el paro para la semana próxima. Sí, por eso yo repito, Alberto Fernández destruyó a empresas, comercios, puestos de trabajo con la cuarentena cavernícola y asesina que hizo. Porque si se hubiera tirado sobre la Pfizer americana en lugar de privilegiar la relación con Rusia y China, no hubiera muerto muchos miles de personas. A ese no le hicieron ni un paro. A Milei ya van por el segundo, que está tratando de reconstruir
a la Argentina del desastre que dejó el ¿Por qué gobierno piensa anterior. usted que viene el paro? Bueno, es político. O sea, nosotros no tenemos una CGT que defienda a los trabajadores, sino una CGT completamente política. O sea, cuando hoy la CGT pone 7 puntos que le critican a Milei, el único verdadero de 7 es que cortó la obra pública, sí es cierto, porque alguien tiene que pagar el costo de eliminar el déficit fiscal. Eso ya está liquidada. Hoy, por supuesto que va a haber obra pública, pero hoy se están cortando los gastos que se pueden cortar, tratando de afectar lo menor posible al resto de los gastos. Seguro. Hoy habló Kicillof, habló sobre, porque ahora le tiene media sanción la ley. Va al Y falta el Senado. Mire lo que dijo. Y un día nefasto, trágico por esto que ocurrió en la Cámara de Diputados, pero por otro lado que bueno, que es el primer tiempo, que falta la otra mitad del partido y que hay que ponerse ya mismo a trabajar para que esto no se convierta en ley. ¿Cómo lo ve usted? ¿Piensa que el Senado sale con el acuerdo con los gobernadores? Sí, yo creo que el Senado es más probable que salga, pero respecto a Kicillof, yo la verdad que la cara que tiene que hacer Kicillof es de cemento directamente. Es un inútil el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que la tiene destrozada la provincia de Buenos Aires. Además, cuando tuvo que estatizar YPF, la estatizó tan mal que hoy la demanda que tenemos perdida en Nueva York, se va a apelar seguramente, pero la tenemos perdida, equivale a lo que vale YPF hoy. Cuando fue ministro de Economía nos dejó tan afuera de lo que era el mundo que nos comimos toda la reserva del Banco Central para financiar el agujero fiscal. Ergo, cuando vino el gobierno Macri tuvo que devaluar. O sea, yo no sé cómo tiene cara de opinar todavía sobre estas cosas, porque por culpa de él han pasado todas estas cosas y la provincia de Buenos Aires está destrozada. IOMA, la obra social de los estatales, destrozada. Los caminos rurales destrozados. Las clases en la provincia de Buenos Aires un desastre. ¿De qué me habla Kicillof? ¿Va a ir a Luna Park? Pero antes que se nos vaya, el 22. No, pero ¿cómo no? Si acabo de agradecer al presidente Va a Milei presentar que me haya designado a mí como una persona que presente su libro. Sí, por supuesto. ¿Y el libro de qué es? Sobre una discusión que hay dentro de la escuela clásica, dentro del liberalismo, y lo que el liberalismo le ha aportado a la Argentina. Pensemos que esto es tan reciente que la gente todavía hay que explicarle todo lo que se está haciendo, porque lamentablemente en Argentina hemos vivido hasta ahora en la película esta que se llama El Día de la Marmota, ¿no? Tratando de que ocurra algo diferente, haciendo siempre lo mismo. No, esta vez hay un gobierno, el que preside Javier Milei, que está haciendo las cosas totalmente diferentes de las que se han hecho en el pasado, pero son las cosas que hacen los países donde la gente vive bien. Por eso hay luz al final del túnel y no es el tren que viene de frente, sino la luz de la esperanza de un nuevo país. Obviamente que en el medio hay costos a pagar y va a haber callos que pisar, por supuesto. José Luis, gracias. Un placer, buenas noches. Lo presentamos, acá está el ministro. Bueno, no hay mucho para destacar, honestamente, pero me parece que es más que claro que me parece que Esper se está perfilando para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Siempre le está tirando, cada vez que tiene la oportunidad, le tira palos a Kicillof, que la provincia es un desastre y que, digamos, más allá de que sí, que Kicillof es un inútil, digamos, al menos en esos sentidos, digamos, que nos han endeudado de manera estúpida y demás. Me parece que hay un perfilamiento. Me parece que 2027 la idea sería un Esper en provincia de Buenos Aires. No sé. Son futurologías que hago yo. Y Esper dice que, así lo viene diciendo hace varias semanas y lo sigue diciendo ahora que ya estamos en mayo, de que la inflación va a estar por debajo del 10%, o sea que va a estar un dígito. Toco madera, honestamente. Yo la verdad no sé si tirarme al lance, me encantaría. Y después ya, porque digamos, ya quedarse en un dígito, digamos, sigue siendo alto, obviamente, un dígito mensual. Pero ya, nada, es como una meta cumplida en ese sentido. Porque después ya te mantenés, si ya te mantenés en ese dígito, creo que viene muy bien la cosa y la perspectiva de la gente cambia. Yo creo que si efectivamente se cumple, yo no quiero tirarme el lance porque bilardista, no sé si bilardista, yo siempre hago futurología, pero por las dudas, ¿viste? Porque después, digamos, sigue siendo un mes complicado, hubo bastantes aumentos en algunas cosas en especial, y recordemos que el índice de inflación es un número generalizado, digamos, si bien el precio en alimentos se ha
mantenido o ha bajado inclusive, digamos, no depende solamente de la canasta básica. Entonces, a lo mejor sí, la canasta básica estuvo muy baja la inflación o deflación, lo que sea, pero de ahí a tener un dígito, bueno, hay que tener en consideración todo lo demás. Y bueno, que vamos a la recuperación en los próximos meses también es algo que se viene avanzando. Milei dice que ya estamos viviendo de a poco la recuperación, que estamos en los inicios de la recuperación. Y supongo que obviamente en los próximos meses se notará más. Y a lo mejor ahora en mayo es un momento clave para que se den estas cosas, ¿no? Que se noten realmente. Así que nada mucho más que decir. Muchísimas gracias por haberse sumado. No olviden dejar su like y suscribirse. Y que viva la patria, carajo.